Bien, hermanos, sean todos bienvenidos los que se conectan. Esperemos que a través de esta reflexión bíblica Dios pueda traernos de su palabra, de su consuelo también. De hecho, le he colocado por nombre a esta reflexión la dinámica del consuelo de Dios. Y vamos a estar leyendo segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 3 al 11. Vamos a estar leyendo estos versículos y le pedimos al Señor que nos hable esta noche a través de ellos de manera clara, que todos podamos entender y aún más aplicar a nuestras propias vidas. Si ya lo encontró, vamos a lectura en el nombre del Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que todos nosotros mismos somos consolados por Dios, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo eh, que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande y peligro de muerte, y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros por la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Ese es el texto que he querido leer esta noche. Y es bastante claro, ¿no? Quiero partir con algo que encontré en un material de apoyo. Dice, la consolación es la palabra griega paraklesis, término que puede significar alentar, además de consuelo o consolación. La palabra aparece, escuche bien, 10 veces entre los versículos 3 al 7. Y hay otra palabra que es eh, lipsis, que significa problema, aflicción, aparece 3 veces con paterna, perdón, que es sufrimiento, que aparece 4 veces. Entonces, ¿por qué es interesante es lo que dice este comentario? Porque nos da cuenta el tema que estamos enfrentando, que digo yo, tiene mucha relación con lo que veíamos la semana anterior. La primera afirmación del apóstol, en el verso 3, ¿cierto? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es precisamente la base para lo que él va a desarrollar. Es la base fundamental para todo lo que él está por decir. La misericordia de nuestro Padre la podemos ver, de hecho, en que él no nos paga conforme a nuestras propias obras o comportamientos. Ahí vemos expresada la misericordia de Dios. También en un material consultado dice, la misericordia es una expresión relacional del carácter de Dios y fluye de sus atributos de bondad y amor. Es un aspecto vital de la relación de pacto de Dios con su pueblo, que está basado en la gracia. La misericordia de Dios es evidente cada vez que se retrasa el castigo, incluso cuando su pueblo está perdido en el pecado y no es consciente de las consecuencias relacionales que conlleva este pecado. Ahí podemos experimentar esta misericordia de Dios. También el texto dice que es Dios de consolación. Y Él, es decir, Dios, es el único capaz de traer consolación a cualquier tipo de tribulación o dolor que nosotros podamos experimentar. De hecho, el versículo 4 lo dice de manera muy clara, dice,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, no en las más difíciles, sino que en absolutamente todas las tribulaciones, dice el apóstol Pablo, era su propia experiencia. Ahora bien, esta es una idea importante porque nos habla un poco de la dinámica del consuelo en medio de la tribulación. Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias a través de agentes ordinarios. A ver, Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias a través de agentes ordinarios, dice el texto, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Obviamente son nosotros, era el apóstol Pablo, sus más cercanos, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Se da cuenta como el que ha recibido consuelo, en este caso el apóstol Pablo, ahora está en capacidad de brindar consuelo a otros que sufren? Podríamos decir que aquí al menos se nos revela una forma en la cual Dios trae consuelo, en la cual Dios hace fluir el consuelo. La semana pasada decíamos que eh, el propósito, ¿cierto? Que Dios tenía propósito a través de las pruebas que permitía que nosotros experimentásemos. Hoy, como que estamos acercando la lupa al evento del sufrimiento, ¿no? A grandes rasgos, yo creo que todo cristiano sabe que el, la prueba tiene propósito, el dolor tiene propósito. Yo creo que cristiano de algunos años lo tiene muy claro. Pero aquí estamos acercando la lupa, ¿cierto? El microscopio a esta situación de tribulación, de dolor, de angustia, para darnos cuenta que Dios también se vale de medios ordinarios, ¿no? De agencia humana para consolarnos. Y a veces no somos nosotros eh, lo suficientemente sensibles para, yo creo que está de los dos lados. No somos sensibles para dar consolación a otros y a veces también estamos tan cerrados que no somos capaces de recibir consolación de otros. Y en ese sentido, creo que ahí podamos poner nuestra mirada de cara a este texto que estamos viendo esta noche. El apóstol le escribe a los corintios, dice, a los que están en cualquier aflicción, no importa el origen, la presentación de esta aflicción, ¿quién va a traer consuelo? Valga la redundancia, Dios mismo. Esta capacidad de darnos consuelo, según el texto, Dios la quiere hacer o la está haciendo en el contexto particular a través de seres humanos, de Pablo y de sus más cercanos. El instrumento para traer consuelo es uno que también ha sufrido, ¿sí? Lo sabemos porque ha recibido consuelo antes, lo leíamos recién en el texto, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y eso también nos ayuda a entender un poco más del propósito. Vamos a hablarlo un poquito más adelante en el texto porque lo vuelve a repetir. Y aquí yo puse un subtítulo para leer el versículo 5 y es la misericordiosa proporcionalidad de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, escuche bien, iglesia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. ¿Se da cuenta que Dios es proporcional? Si hay abundancia, si hay abundancia de sufrimiento, ¿sí? Dios también va a abundar en consuelo y lo hace por medio de Cristo. Nota ahí que también dice los sufrimientos de Cristo, ¿no? Son un tipo de sufrimientos que ocurren en nuestro caminar de la fe, ¿sí? Como yo decía al comienzo, no obedecen a que yo, producto de mi porfía y de mi pecado, hago de las mías. Eso es lo que vamos a estar hablando para cerrar estas tres reflexiones la próxima semana. Pero eso tiene que ver con que tú en tus posibilidades, en lo que tu conciencia está informada, en tu relación con Dios, en oración y en lo que tú entiendes por la palabra, en la congregación, etcétera, tú estás caminando. Lo estás haciendo dentro de tus posibilidades de la mejor forma. Eso no significa que no van a sobrevenir sufrimientos, van a venir de todas formas, van a venir de todas formas. Lo que Dios te garantiza y Dios nos está diciendo esta noche es que así como van a abundar estos sufrimientos, Dios también va a abundar en consuelo. Por lo tanto, los sufrimientos de Cristo difieren
y aquí cierro la idea, de aquellos que vienen producto de nuestro pecado. ¿Ok? Son de distinto origen, por así decirlo. Estos últimos, los que son por consecuencia del pecado, requieren, antes del consuelo, requiere disciplina de Dios para nosotros, que va a ser lo que vamos a compartir la próxima semana. Los consuelos de Cristo son aquellos que vienen a nosotros, aquí estoy un poco lo que yo anoté, ¿no? Pero es lo mismo que dije recién, por estar en el tránsito de la vida cristiana. Estás haciendo, de nuevo, en nuestras posibilidades, con un corazón sincero, con tu mejor intento, vivir la voluntad de Dios, y entonces sobreviene padecimiento. Yo no sé a cuántos les representa esto hoy. Quizás muchos de ustedes están en esta situación hoy. Por lo tanto, esta palabra tiene mucha aplicación para muchos de ustedes. El texto nos dice que son abundantes y debemos estar prevenidos de eso. Dice que el sufrimiento va a ser abundante. Sin embargo, que aunque estos son abundantes, también el consuelo por medio de Cristo lo es. ¿Ven? Esa maravillosa y misericordiosa proporcionalidad de Dios. Algo maravilloso que podemos inferir aquí es que el texto nos dice, ¿cierto?, que somos consolados por medio de Cristo. Pero en lo que veníamos hablando recién, el apóstol dice que él es capaz de consolar con el consuelo que ha recibido. Eh, entonces, aquí hay algo extraordinario, y es que cuando tú consuelas a otro en la fe, el Señor mismo se está moviendo a través de lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Es Cristo mismo que lo está haciendo, ¿sí? Tal vez no de manera encarnada, ¿cierto? No de manera palpable, pero estamos así haciendo una labor, ¿cierto? Que el mismo Señor nos está encomendando. Am, Luego el apóstol enfatiza en el verso 6, pero si somos atribulados, es para consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que también nosotros sufrimos. La palabra salvación utilizada en el contexto no se refiere a la salvación eterna, ¿no? Se refiere a la salvación precisamente en medio de estas situaciones difíciles. Vivir la tribulación no solo, como decíamos la semana pasada, ¿no? No solo produce un efecto de madurez y de dependencia de Dios en mí, al estar siendo probado, sino que ahora estamos viendo el resultado de eso, es también para poder traer consuelo a otros, ¿sí? Salvación a otros, en medio de la desesperanza que puede provocar este tipo de tribulación. Dios quiere que nosotros podamos traer consuelo y salvación a otros a través de esas experiencias que Él mismo nos ha permitido vivir. Luego, el consuelo que experimentamos se convierte en un argumento, no en esos argumentos de pizarra, ¿no? Sino en un argumento de experiencia, en algo que se ha vivido para consolar a otros. O si somos consolados es para consuelo de ustedes. ¿Amén? Y bueno, ahí obviamente yo sé que muchos de ustedes están en capacidad de traer consuelo a otros, porque muchos de ustedes han enfrentado situaciones difíciles y complejas. Entonces, tenemos necesariamente, amados hermanos, que hacer uso, o más bien dejarnos usar por Dios en ese sentido. El verso 7 en esta aseveración inspirada, ¿cierto?, que el apóstol escribe, dice, y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también son de la consolación. Amado hermano, cuando estás sufriendo por estar en el camino, Dios va a traer consuelo, ¿sí? Y Dios va a hacer en el futuro, ¿cierto? Cuando esa prueba esté procesada, que tú puedas utilizar esa situación también para traer consuelo a otros. La pregunta que sobreviene allí, ¿estamos dispuestos? O tal vez lo estamos haciendo. Estamos utilizando toda esa carrera que ya hemos andado para alentar a otros, para fortalecer a otros, para animar a otros. Es necesario. Se cumple así esto que hemos hablado en otras oportunidades a la luz de otros textos. Por ejemplo, viene a mi mente primero los Corintios capítulo 12, ¿no? Donde dice que cuando uno
sufre, todos sufren con él, cuando a veces se alegra, todos se alegran con él. Bueno, un poco de eso estamos hablando también esta noche. El apóstol Pablo pasa a exponer su propia experiencia al respecto en los versículos que siguen, versículos 8, 9 y 10. Y yo lo quise dividir así, tal vez no es la división más perfecta, pero así lo pude percibir al menos. En el verso 8, la situación vivida por el apóstol. En el verso 9, la interpretación que él dio en su momento a esa situación. Y en el verso 10, el desenlace que Dios tenía preparado para la situación. Entonces, mira el verso 8, la situación vivida. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Esta es la situación que vivió Pablo, ¿no? Y aquí hay algo, no sé si a ustedes les llama la atención, iglesia, dice, porque no queremos que ignoren. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Poniendo de manifiesto su situación de prueba. Ahora, no sé si usted se siente representado con esto que yo estoy diciendo, pero el instinto natural de muchos de nosotros cuando estamos probados, ¿cuál es? Más bien escondernos, más bien aislarnos. Pueden haber múltiples razones para eso, pero aquí el apóstol es claro, dice, no quiero que ignoren, yo quiero que ustedes lo sepan. Él no se estaba presentando como una especie de super cristiano frente a los demás, sino que quería que supieran que su sufrimiento había sido real. Y yo, por lo menos en alguna aplicación práctica, quiero decir esto, para recibir consolación en medio de nuestras tribulaciones, es necesario reconocer la prueba, no hacernos los fuertes, no hacernos los capaces, no hacernos los independientes, sino que pedir ayuda, hacerlo saber. Obviamente no es necesario que usted se lo informe a toda la iglesia, pero definitivamente sí algunas personas dentro de tu comunidad de creyentes que Dios esté poniendo en tu camino, con los cuales Dios te esté rodeando, es absolutamente necesario, hermano. En, bueno, tal vez está solamente relacionado, pero una de las cosas que dice el pastor Miguel precisamente en el ramo de consejería, en el segundo ramo de consejería que estoy viendo ahora, precisamente que la sanidad eh, para nosotros, la resolución de conflictos, necesariamente se da en comunidad, ¿sí? Necesariamente se da en la comunidad de creyentes. Y creo que en ese sentido nosotros muchas veces fallamos, porque precisamente queremos conservar imagen, queremos que los demás tengan una buena imagen de nosotros, entonces no nos abrimos a manifestar nuestras situaciones. Y como no nos abrimos, no podemos experimentar consuelo, hermano. Dice el apóstol, o más bien, dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida en el 1:8. Aquí el término, en el griego, es una palabra un poco extraña, déjenme ver si me sale eso. Oxoporentainai, una palabra infrecuente que literalmente significa sin salida. Aquí el nosotros de Pablo es yo, y su confesión de angustia surge a partir de una experiencia de tanta presión, ¿sí? Que algunas otras versiones bíblicas traducen como completa e insoportablemente aplastado, ¿sí? Lo que la NBLA para nosotros traducía como ¿por qué no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción? Bueno, esa en el griego es una expresión de sin salida, estar absolutamente aplastado. Eso era lo que Pablo estaba manifestándole a los corintios. Esa había sido su experiencia de prueba, nada menos y nada más. Entonces, eh, aquí Pablo, ¿cierto? Enfatiza su aflicción, enfatiza que él estaba abrumado de sobremanera, más allá de sus fuerzas, como leíamos recién en ese comentario, estaba exhausto, desprovisto de fuerza, sin salidas, e incluso, como decíamos recién, hasta con una sensación de aplastamiento frente a la situación en la cual él estaba viviendo. Fue de tal magnitud su experiencia que la tercera característica en ese verso es que estuvo al borde de morir, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida, ¿sí?
La pregunta que sigue es, te representa, hermano, hermana, lo que está describiendo aquí Pablo? Aflicción, sobrepasado más allá de tus fuerzas, exhausto, aplastado por los problemas, tal vez, incluso a riesgo, a lo mejor algunos incluso a riesgo de vida o de querer continuar, de querer seguir. Es tan constante a veces esa idea de abandonar la fe y es un engaño porque si nosotros abandonamos la fe, los problemas van a seguir estando allí. Solo que vamos a estar remando desprovistos de todo lo que Dios nos da para seguir caminando. Eh, no son cosas que el apóstol estaba imaginando, ¿ah? Él no está sobredimensionando lo que vivió, él está exponiendo honestamente lo que había pasado. Y bueno, aquí en el verso 9 es como Pablo interpretó esa situación en ese momento. Mira lo que como encabeza o como parte el verso 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. ¿Sí? O sea, internamente, el apóstol dice, la situación era tan al límite que nosotros ya pensábamos que moría. O sea, ahí estábamos terminando. Y aquí está lo extraordinario en la continuación del verso 9, eh, porque si bien tuvo esa impresión, producto de lo que estaba viviendo, mira lo que provoca en el apóstol Pablo, en el mismo verso 9, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí podemos ver, amados hermanos, la madurez de un hombre de Dios. Estando al borde de la muerte, eh, él no se hundió más, no se deprimió más, no dijo, bueno, me siento a esperar lo peor. Él estaba viendo más allá de la situación y dice, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La tribulación no está diseñada ni permitida por Dios para hundirnos, sino para que confiemos más en el Señor y menos en nosotros. ¿Se dan cuenta? Esa es la experiencia del apóstol Pablo. Dicha confianza en un Dios en capacidad, como dice al final del verso 9, de resucitar a los muertos, si él lo estima necesario. O sea, para Dios no hay imposibles. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, corroborando. Y finalmente, el desenlace que Dios tenía preparado para esto, en el verso 10. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con la situación particular del apóstol? Verso 10, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. De manera particular, aquí el apóstol libró de esta situación, siguió y, y bueno, lo que pasa es bastante claro, amados hermanos. Cuando nosotros leemos la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo ahí ya estaba seguro que estaba por terminar su carrera. Eso está ahí en el último capítulo de la segunda epístola. Y, y bueno, así fue. De hecho, no pasó mucho tiempo y el apóstol Pablo murió a espada, ¿cierto?, en manos del Imperio Romano, producto de llevar el Evangelio a todos los lugares conocidos. Pero en este punto, en la situación de Pablo que él está describiendo allí, él no había completado el propósito que Dios tenía para con su vida. Entonces, era imposible, no improbable, era imposible que él muriese en esta situación. Eh, cada uno de nosotros va a morir en el preciso momento que Dios lo ha determinado, ¿sí? Y eso tiene que ver también con lo que Dios nos ha encomendado hacer de manera particular. Hasta que eso suceda, Dios nos va a librar una y otra vez, ¿sí? Y es interesante esta idea de la muerte, ¿no? Porque eh, probablemente una de las cosas a las que más tememos los hombres es precisamente a la muerte. Los más estoicos, los más valientes, los más resilientes, frente a la muerte, eh, a veces se atemorizan. Nosotros debemos tener una mirada distinta respecto de la muerte, pero aún, ¿cierto? Reconocemos que es un proceso eh, que, que supone o que nos pone a prueba en muchos sentidos. Pero aquí lo que el apóstol está diciendo es que básicamente
Dice, el cual nos libró de tan grande peligro y el Señor lo siguió librando hasta cuando Pablo acabó su cometido, su misión dada por Dios. Ahora, esta experiencia de Pablo no está despegada del contexto, ¿sí? Habíamos hablado al comienzo de que era preciso que el consuelo que se recibía también se pudiese dar, ¿no? Él estaba aquí exponiendo esta situación, dando a conocer su experiencia y, y porque él tenía esta capacidad también de traer consuelo a otros, ¿sí? Nuestras experiencias dolorosas, amados hermanos, iglesia, nos moldean, nos edifican, pero también en el futuro, cuando esa experiencia es procesada, es masticada, hemos aprendido de ella, Dios la va a usar para que tú puedas consolar a otros. Como dije antes, Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias a través de agentes ordinarios. Una manera que Dios consuela en medio de nuestra tribulación es en la comunidad, es en la iglesia. Y una de las cosas que tienen que pasar para que eso pueda suceder es que nosotros bajemos en cierto modo nuestras defensas, nuestros muros, y podamos también tener personas con las cuales podamos hablar, con las cuales podamos decir que estamos pasándolo mal, que estamos en tribulación. Y eso se tiene que dar, amados hermanos, en el contexto de la comunidad de creyentes, en el contexto de la iglesia local, de manera que podamos, podamos fluir, por así decirlo. A veces es un término que se ocupa en otros contextos, ¿no? Pero fluir en el consuelo, ¿sí? Y sacar provecho de esas experiencias que para los que tal vez llevan más tiempo, o no necesariamente más tiempo. Acá hay jóvenes que han vivido situaciones complejas, difíciles, y como les decía antes, no es solo para crecimiento personal. Dios también quiere que eso se pueda utilizar para beneficio de otros, para ayudar a otros, para sostener a otros. El último versículo subraya, ¿no?, la importancia de la oración. El apóstol dice, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. La NBI traduce este versículo 11, en lo que a mí respecta, creo que lo deja más claro. Dice, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. La oración, obviamente, en la vida del creyente es absolutamente necesaria, y también en los contextos de sufrimiento, en los contextos de dolor, debemos estar eh, haciendo uso de esta herramienta, de este instrumento que Dios nos ha dado a través de la oración. Es esa, hermanos, la reflexión que yo quería compartir esta noche, y si me permite enfatizar algunas cosas que por lo menos el texto me dejó eh, bastante claras. Precisamente eso, en ocasiones no recibimos consuelo porque, bueno, no estamos dándonos a conocer, no, los demás no conocen nuestras situaciones. Eh, desde el otro lado de la vereda, a veces creemos que lo que hemos vivido no es lo suficientemente importante, sin embargo, no es así. Eh, Recuerde que la iglesia se edifica, se sostiene y se fortalece eh, en el funcionamiento de sus distintos miembros, ¿sí? Y no en el de uno en particular. Entonces, de allí la importancia que podamos ir conociéndonos más y que podamos hacer relaciones entre nosotros como miembros de una iglesia local para fortalecerlos, bien digo, mutuamente, los unos a los otros. Y aprovechar, ¿cierto? Y sacar el máximo de provecho de ser parte de una comunidad de creyentes, ¿sí? E intentar hacer el reflejo bíblico, eh, seguir el ejemplo bíblico respecto de esto. Así que de esperar
esta reflexión, esta corta reflexión pueda ser útil para cada uno de nosotros, amados hermanos. Permítame orar. Padre, te damos gracias esta noche. Lo cierto es que hemos leído un texto que seguramente Dios da para mucha mayor profundidad de lo que yo he mencionado. Sin embargo, creo que al menos tres cosas son muy claras, Señor. El consuelo debe fluir, Señor, desde aquellos que han sido consolados a aquellos que necesitan ser consolados. No necesitamos ser super cristianos, no necesitamos enfrentar las cosas solos, necesitamos relacionarnos con otros, bajar nuestras defensas, Señor, y ser consolados, fortalecidos también por otros creyentes. Ayúdanos a poder fortalecer nuestra vida espiritual en base a las posibilidades que tú nos has dado, Señor. No nos permitas desechar ninguna de ellas, así como tu palabra hoy día, esta noche puede exponernos esta en particular, Señor. El consuelo que es necesario que nosotros podamos experimentar, que podamos también dar a otros, Señor. Y, y ese proviene de una base sólida que eres tú, Señor. Dios, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Que podamos ser esos agentes, Señor, y que también podamos ser esos receptores de consuelo en medio de situaciones complejas que probablemente muchos hoy día están viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.